¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Saludamos a todos nuestros espectadores, como cada noche, desde la redacción central de La Voz de Galicia. José Blanco, ministro de Fomento y vicesecretario general del Partido Socialista, muy buenas noches. Muy buenas noches, enhorabuena por el programa y por haberme invitado, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, antes de nada quería advertir a nuestros espectadores que de forma excepcional este programa no se está emitiendo en directo. Hemos decidido emitir un indefinido para poder adaptarnos a la agenda del ministro de Fomento. Señor Blanco, ¿ha venido desde Madrid en bólido o en torpedo? Pues he venido en avión, ha salido de forma puntual, ha aterrizado puntualmente a pesar del viento que había en Alvedro. Fui muy consciente al aterrizar en Alvedro de que es necesario ampliar la pista, cuyo compromiso quiero ratificar también hoy en este programa. O sea que los controladores no se vengaron hoy del ministro de Fomento, ¿no? No, nunca se han vengado. Tuvimos unas negociaciones duras para tratar de ajustar los costes salariales a lo que tienen que ser los costes de navegación aérea, para hacer del sector un sector mucho más eficiente y mucho más competitivo, que nos permita, por ejemplo, bajar las tasas de navegación aérea para el próximo año 2011. ¿Quién es José Blanco? Bueno, José Blanco es el hijo de un trabajador del Ministerio de Obras Públicas, nacido en una aldea de Palas de Rey, muy comprometido con la política desde que tenía pantalón corto, que trata de buscar el bien y responder al interés general, de fuertes principios y convicciones, y muy comprometido con su tierra, con Galicia, con su gente, que apuesta por una visión global de las cosas, que no soporta ni el victimismo ni la resignación, y que trabaja todos los días por contribuir a que las cosas vayan un poco mejor para todos. Bueno, pues esta es su autodefinición. Nosotros hemos hecho una particular, a ver si le parece bien. Vamos a ver este perfil que hemos preparado de José Blanco, el ministro de Fomento. Nació en Ferreira de Negral, en el municipio lucense de Palas de Rey, hace 48 años. De pequeño ya era parlanchín y su afición por los discursos políticos no le pasaba a nadie por alto. Estudió bachillerato en Lugo, donde tuvo como profesor al actual alcalde de la ciudad. Empezó Derecho en Santiago, pero no la terminó. Entre sus compañeros de aula estaba Alberto Núñez Feijóo. Su compromiso político empezó ya desde joven y poco a poco se fue haciendo hueco hasta llegar a la Secretaría General del partido en Lugo. Pero Blanco nunca fue profeta en su tierra. Perdió 2 veces contra el popular Fernando Pensado en las municipales, aunque sirvió de talismán en las autonómicas que llevaron a Touriño a la presidencia de la Xunta, hazaña que le valió el apodo de O Bruxo de Palas de Rey. Quien le conoce dice que tiene una gran intuición política, la misma que le hizo apostar por Zapatero como secretario general del PSOE. Amante de la música de Carlos Núñez o Serrat, este gallego llegó a Madrid, donde su popularidad tuvo altos y bajos. Feroz con la oposición, como secretario de organización, se ganó las críticas de todos. Cuando llegó a Fomento, consiguió poco a poco hacerse un nombre. Muchos hablan ya de su mutación de Pepiño a Don José, porque ahora ya nadie duda de que es uno de los nombres de importancia del socialismo. Su futuro nadie sabe. Se habla de Galicia para rebatir a Núñez Feijóo la presidencia de la Xunta. Se habla también de Madrid para sustituir a Zapatero. Solo él sabe cuál es el siguiente paso que dará. ¿Cuál es el siguiente paso que dará? El siguiente paso que voy a dar, después de que acabe esta grabación, me voy a inaugurar la sede del Partido Socialista en Villagarcía, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Yo siempre digo que tengo un reto personal, que es demostrarme a mí mismo, ¿no?, que soy capaz de hacer muchas cosas fuera de la política, después de llevar toda una vida comprometido con la política, donde he tenido diferentes ámbitos de responsabilidad, y probablemente el paso siguiente sea estar haciendo otras cosas, no en el ámbito de la política. ¿Pero alguna pista nos puede dar de por dónde pueden ir esas ambiciones o esas...? No, yo no tengo las ambiciones desde el punto de vista personal, las tengo colmadas. Lo más grande que le puede pasar a una persona que tiene vocación política, y yo la tengo desde que tenía pantalón corto, es llegar a ser miembro del gobierno de España. Por lo tanto, estoy absolutamente reconocido a quien me posibilitó poder ejercer esta tarea, al presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. Le estoy eternamente agradecido, y en este sentido mi ambición personal está plenamente satisfecha. ¿Y no le gustaría ser presidente de la Xunta, por ejemplo? Mire, no me gusta decir que no me gustaría ser presidente de la Xunta, porque ser presidente de la Xunta es algo muy
interesante, muy noble para una persona que quiere que su país, su tierra, tenga una oportunidad mayor de la que tiene, que quiere vencer la resignación que está instalada en la sociedad gallega por ambición y por ganas de futuro, pero no forma parte de mis deseos personales. Por lo tanto, en abstracto, pues a un político pues sí que le puede apetecer ser presidente de su país, de su tierra, pero reitero, no forma parte de esa ambición personal y por lo tanto no forma parte de esa agenda. Y además el Partido Socialista ha emprendido una etapa que está liderando Pachi Vázquez, que es el secretario general de los socialistas gallegos, que él mismo ha manifestado, y yo desde luego le voy a apoyar para ello, que después de las elecciones municipales y autonómicas se pueda proclamar como futuro candidato a la presidencia de la Xunta. Desde luego va a tener mi respaldo. Perdóneme que insista, dice que no forma parte de su ambición personal, pero si políticamente al Partido Socialista detecta y descubre, bueno, pues a través de sondeos demoscópicos, por ejemplo, que usted puede ser la persona para enfrentarse a Alberto Núñez Feijóo, ¿renunciaría a esa ambición personal, digamos, en favor de los intereses del partido y se presentaría como candidato? Bueno, yo soy una persona de partido. Y desde luego el interés del partido siempre prevalece por encima de cualquier otro interés, sobre todo porque yo tengo un caudal de gratitud hacia mi partido. Todo lo que soy, todo lo que puedo hacer, mi realización personal es fruto de mi actividad política. Por lo tanto, yo no tengo más que reconocimiento, agradecimiento para los compañeros que me han dado su caudal y su apoyo, que me han transmitido muchas energías, desde los compañeros de Lugo hasta los compañeros gallegos, los compañeros de toda España. Pero, insisto, el Partido Socialista ha emprendido un camino y ha tomado una decisión, ha marcado una hoja de ruta que yo creo que es la que mejor le conviene al Partido Socialista, y en este sentido esa hoja de ruta va a tener un momento que es posterior a las elecciones municipales, con la proclamación de Pachi como candidato. Por lo tanto, el partido no contempla esa opción y por lo tanto a mí no me gusta especular con hipótesis que no están encima de la mesa. ¿Pero esa proclamación será independientemente del resultado de esas municipales? Bueno, será independiente porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo soy de los que creo que en cada proceso electoral la gente responde a lo que se le pregunta, y en las elecciones municipales la gente va a responder a quien considera que es el mejor alcalde para gobernar su ciudad, y eso no tiene nada que ver ni con la política nacional ni con la política gallega. De hecho, aquí mismo en esta ciudad, en A Coruña, hemos tenido muy buen ejemplo de lo que les cuento. Paco Vázquez, que ha sido durante mucho tiempo alcalde, encabezó durante mucho tiempo la candidatura del Partido Socialista al Congreso de los Diputados y alcalde de la ciudad de La Coruña. Como alcalde tenía mucho más respaldo que como candidato, encabezando las listas al Congreso. Se presentaba por el mismo partido y era la misma persona. Por eso no tiene nada que ver un proceso electoral con otro proceso electoral. ¿Cuánta gente que se refería a usted como Pepiño le llama ahora don José? No lo sé. Mire, cuando en Madrid se instaló la utilización de este diminutivo, a mí en Galicia nunca me llamaron Pepiño, me llamaron Pepe, incluso me llamaron Blanquito, pero nunca Pepiño, ¿no? Esto fue una cosa madrileña. De la Villa y Corte. De la Villa y Corte, pero lo hacían de forma despectiva, un poco hacia mi persona y algunos también hacia lo gallego. Y eso me producía una rebeldía interior, ¿no? Se puede estar de acuerdo o no con lo que yo hago, se puede compartir o no, pero utilizar ese diminutivo despectivo, identificando el gallego que viene de pueblo, que triunfa en la Villa y Corte, para tratar de descalificarme, bueno, no me sentaba bien, pero no me sentaba bien en el ámbito personal, ¿no? Lo repudiaba desde un aspecto mucho más colectivo. En todo caso, yo soy el mismo de siempre, simplemente que he desempeñado una actividad primero en el partido, por lo tanto he respondido a los objetivos que se marcó el Partido Socialista, he coordinado las campañas electorales que nos han llevado al éxito electoral, he unificado el Partido Socialista en torno a un proyecto político y a un liderazgo. El trabajo se puede juzgar, yo no voy a ser quien le ponga la nota ni quien lo juzgue.
Y luego he asumido la responsabilidad como miembro del Gobierno de España, y también se juzgará mi trabajo cuando abandone esa responsabilidad, pero sigo siendo el mismo. Simplemente que cuando estaba dirigiendo el Partido Socialista, sigo estando porque soy el vicesecretario general, pero cuando solo me dedicaba a eso, respondía al trabajo y por tanto respondía al objetivo de marcar los perfiles propios del Partido Socialista para que los ciudadanos pudieran percibir con claridad la diferencia de proyectos. Y ahora que estoy en la responsabilidad del gobierno, trato de gobernar para todos. Me da igual quién sea mi interlocutor. Nunca le pregunto por su RH ni le pregunto por el color político que representa cuando tengo que hablar con él. Simplemente busco el acuerdo, el entendimiento, el interés general, porque es lo que creo que debe prevalecer en un gobernante. En este sentido, yo agradezco, ¿no?, que la gente vea ahora en mí lo que no ha visto hace 2 o 3 años. Simplemente lo único que quiero remarcar es que soy el mismo. ¿Y cómo lleva las adulaciones? Porque supongo que se habrán multiplicado los aduladores, ¿o no? Bueno, procuro abstraerme de todo eso. Creo que lo más importante de un político es no perder sus orígenes, sus raíces, su gente, saber que uno está en política y que tiene una responsabilidad de forma coyuntural, que cuando abandone la responsabilidad las cosas ya no serán como eran. Hay que tenerlo siempre presente, porque si no se puede uno llevar chascos y decepciones. Simplemente lo único que tiene que hacer un gobernante es tener una hoja de conducta intachable, responder al interés general y tratar de gobernar para todos, sean instituciones, sean agentes económicos, sean agentes sociales, ¿no? Desde luego, a nadie le amarga un dulce, y yo prefiero que me reconozcan mi trabajo, prefiero, por lo tanto, ese clima que un clima de desprecio simplemente por desconocimiento en muchos casos. Conoce muy bien el Partido Socialista, lógicamente está ahora en el gobierno. ¿Están viviendo tanto el Partido Socialista como el gobierno los peores momentos desde que regresaron a la Moncloa? Bueno, estamos viviendo un momento malo, porque el país está atravesando, junto con el resto de los países de esta economía globalizada, una situación de extrema dificultad. Y por lo tanto todos los gobiernos del mundo, y el de España no es una excepción, pues tiene que tomar decisiones que representan dificultades en un momento de gran incertidumbre. Y eso pues también se traduce, ¿no?, al Partido Socialista. Pero yo estoy seguro que cuando llegue el momento de la verdad, los ciudadanos sabrán diferenciar quién estuvo a la altura de las circunstancias, quién se ha comprometido con su país para afrontar los problemas que tenemos, y quién ha sido capaz de sumar, de arrimar el hombro. Y en este sentido estoy seguro que el Partido Socialista sabrá sobreponerse, como por cierto ya se sobrepuso a otros momentos. Yo recuerdo cuando tuvimos que hacer la reconversión industrial o las grandes reformas para garantizar el estado del bienestar en los años 80. También hubo zozobra, hubo huelgas generales, y al final el Partido Socialista salió fortalecido de todo eso, volvió a ganar las elecciones, volvió a tener la confianza. Sí, pero yo hablo de la etapa concreta esta que les ha tocado a ustedes de una forma directa pilotar, digamos. Es un momento difícil. ¿Y ha tenido ganas de tirar la toalla en algún momento? No, al revés, yo me crezco ante la adversidad. La gente no me ha elegido como diputado, ni me han elegido como dirigente del Partido Socialista para que en momentos de dificultad arrojáramos la toalla, sino para afrontar los problemas. Es verdad que frente a los problemas hay dos actitudes: tratar de combatirlos y de afrontarlos, o cruzarse de brazos. Yo desde luego no soy de los que me quedo con los brazos caídos, hago huelga de trabajo, de ideas, de proyectos, como hacen otros, y al revés, me siento muy estimulado para responder a los grandes desafíos. Alguno tengo en el Ministerio de Fomento y trato de responder a ellos con dedicación, con innovación, poniendo encima de la mesa alternativas
simplemente para seguir generando actividad económica, inversión productiva y que la modernización del país no se paralice. Si las cosas van mal en Cataluña, en Andalucía y en las municipales, ¿Zapatero debe volver a ser el candidato a presidente del gobierno? Bueno, las elecciones de Andalucía serán con las elecciones generales, sí. Por lo tanto no forma parte de esa reflexión que acaba de introducir. Mire, esa decisión es una decisión personal. Rodríguez Zapatero llevó al Partido Socialista a un éxito inesperado en el año 2004 y previamente en el año 2003 a tener el mejor resultado en términos de apoyo en las elecciones municipales y elecciones autonómicas que nunca antes había tenido el Partido Socialista. Del año 2003 hasta el momento hemos gobernado en comunidades autónomas y en ayuntamientos que no lo habíamos hecho nunca, y eso se produce precisamente bajo el mandato de Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, es un activo del Partido Socialista y será él el que tenga que tomar la decisión, y solo él. Pero si él toma la decisión de volver a presentarse, contará desde luego con el apoyo de todos los socialistas y contará inequívocamente con mi apoyo, con mi compromiso y con mi trabajo para volver a ganar en las elecciones del año 2012. Por lo tanto, no me voy a posicionar sobre una decisión que le corresponde tomar a él, más allá del deseo personal de que vuelva a ser candidato en el año 2012. Y usted, que lo conoce muy bien, que lleva acompañándolo desde el principio, ¿cómo está el presidente del gobierno? ¿Está acusando los embates que está sufriendo en los últimos meses? Bueno, está prisionero de un ataque de responsabilidad, porque frente a la irresponsabilidad que se manifiesta sobre todo por parte de la oposición, que han diseñado una estrategia de cuanto peor le vaya a España, mejor les puede ir a ellos, él asume la responsabilidad como gobernante, pensando y diciendo todos los días que lo importante es el futuro de España y de los españoles y no su futuro personal o su futuro político. Y en este sentido, su valor, su determinación, para mí es muy encomiable. Trata de responder a los desafíos que tiene España, haciendo reformas que necesita el país, desde la reforma y la reestructuración del sector bancario, hasta la reforma laboral, hasta la reforma que hay que hacer ahora en relación con nuestro sistema de pensiones. Todas estas reformas que algunos critican, volverá a suceder lo que sucedió en los años 80, que reformas que hicimos los socialistas en los años 80 para garantizar las pensiones o para garantizar la cobertura de nuestro modelo de bienestar en materia educativa, en materia sanitaria, en materia de reconversión industrial, aquellas reformas que en aquel contexto tanto se rechazaron, los mismos que las rechazaron en aquellos momentos ahora las ponen en valor. Sencillamente hacemos lo que tenemos que hacer para generar confianza, anticipar la recuperación económica, volver a crear empleo, y desde luego no se crea empleo con los brazos caídos. No es posible que hayamos asistido a una convocatoria de huelga general en contra de una reforma laboral como si estuviésemos todos satisfechos y aplaudiendo con una regulación laboral que nos ha llevado a tener 4 millones de parados. Pero es que algún gobierno responsable frente a ese drama que es el desempleo puede estar satisfecha con una regulación laboral como la que tenemos. Parece que no les molestó excesivamente esa convocatoria de huelga general. No. Digo por lo menos que las reacciones por parte de los miembros del gobierno fueron bastante condescendientes, con esa convocatoria. No es que nos moleste, lo que nos molesta es la incomprensión de no ser conscientes del momento en que vivimos. Alemania, durante esta época de crisis, ha perdido las mismas horas de trabajo que España y, sin embargo, no ha perdido empleo porque su mercado ha permitido la flexibilidad suficiente para adecuar y ajustar el trabajo a este contexto de crisis. Por eso hemos hecho una reforma para tratar de que pueda haber más flexibilidad interna en las empresas y, a su vez, para garantizar más estabilidad en el empleo. Y frente a eso hay una reacción como si estuviéramos muy satisfechos, reitero, con la regulación laboral que tenemos. No puede ser. Este país no puede permitirse tener 4 millones de desempleados y no hacer nada para tratar de corregirlo. ¿Y por qué no se intervino antes? Porque que había problemas estructurales, digamos, en el mercado laboral es algo que no nos lo tuvo que decir Europa, ya se sabía. En los años que se llevan gobernando, ¿por qué no se tomaron medidas antes? Mire,
Llevamos 2 años negociando la reforma del mercado de trabajo y no fue posible llegar a acuerdos. Es verdad que nuestra economía nos ha permitido que en épocas de bonanza económica crecer en materia de empleo más que ningún país de la Unión Europea. En el año 2006 y 2007, con el gobierno de Rodríguez Zapatero, España era el país de Europa que más empleo generaba. Pero era un empleo artificial, sustentado sobre todo en esa burbuja inmobiliaria que nos ha llevado a pensar que los ingresos procedentes de la burbuja eran ingresos estructurales y no coyunturales. Eso pasa también con el déficit que ahora tenemos que afrontar. Todo el mundo había asumido, da igual que fueran las comunidades autónomas, los ayuntamientos, etcétera, que los ingresos procedentes de la burbuja eran ingresos para siempre. Y al final no se adaptó nuestra política de gastos a unos ingresos que eran sencillamente ingresos coyunturales. Pues de igual forma, cuando había un crecimiento tan enorme del empleo, pues la gente pensaba que eso era para siempre y no fuimos conscientes, nadie fue consciente de la necesidad de hacer reformas para que en momentos de que el crecimiento fuera más bajo poder tener un mercado laboral más flexible y que pudiera absorber más el coste de esa situación. Claro, pero no se estaban en el gobierno. Pero no se ha hecho esto ahora, ni se hizo en otros años de crecimiento, en los años 2002, 2003, 2004. Es decir, bueno, pues admito la autocrítica, pero es verdad que llevamos 2 años reformando un mercado laboral que no fue posible llegar al acuerdo porque hubo planteamientos muy inmovilistas tanto por parte de los empresarios como por parte de los representantes de los trabajadores. Todos tenían posiciones muy predeterminadas con anterioridad y eso llevó a que el gobierno tuviera ya que tomar la decisión porque no se podía prolongar por más tiempo un diálogo social que no concluía en nada positivo. Bueno, hablaba antes de la actitud que está manteniendo el principal partido de la oposición en este contexto de crisis. Me gustaría compartir con usted una voz que parte de su propio partido, una voz que escuchábamos estos días, corresponde al presidente de Castilla-La Mancha. Dijo esto. Con la información que tenemos de los estudios cualitativos, de las propias encuestas, de las situaciones que estamos conociendo, si no estuviéramos preocupados, es que seríamos marcianos, seríamos como de otro planeta. Claro que estamos preocupados. ¿Cómo no vamos a estar preocupados? Yo el otro día, en una reunión interna, dije, o cambiamos de rumbo o acabaremos llegando al lugar al que nos dirigimos. Y el lugar al que nos dirigimos es a una catástrofe electoral, si no cambiamos de rumbo. Bueno, eran palabras de José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha, del Partido Socialista. Si no cambiamos de rumbo, nos llegaremos a una catástrofe electoral. ¿Qué valoración tiene que hacer el ministro de Fomento de esta confesión? No sé si confesión, no sé cómo calificarla. Bueno, yo desearé que explique cuál es el rumbo que hay que tomar, porque no le he escuchado ninguna política alternativa a la que estamos haciendo, que ese es el cambio de rumbo. Me imagino que se referirá a eso. En todo caso, el rumbo es el rumbo de las reformas que necesita la economía para volver a crecer, para volver a crear empleo. Y el presidente del Gobierno antepone, reitero, su futuro al futuro de los españoles. Y desde luego lo que no vamos a hacer por un interés electoral es no tomar medidas que supongan hipotecar el futuro de nuestro país. Y esa es la responsabilidad que tiene que tener un gobernante. Yo entiendo que algunos están pensando en las próximas elecciones. Nosotros, cuando tomamos decisiones, estamos pensando en el futuro de las próximas generaciones. Podríamos ahora mismo tomar alguna decisión, por ejemplo, en relación con el presupuesto para el próximo año. Pero hemos tomado aquellas decisiones que pensamos que son las más importantes para garantizar el futuro de las próximas generaciones. Por ejemplo, había que apostar entre recortar el gasto en formación I+D+I o no hacerlo. Y en el presupuesto del próximo año se va a incrementar el gasto en becas, porque formando la gente de ahora estamos contribuyendo
al futuro de nuestro país. Igual sucede en I+D+I. Por eso yo siempre digo, no tengo inconveniente en dejar de hacer 1 kilómetro de autovía si con ello garantizo becas, garantizo inversión en I+D+I. No tengo inconveniente en dejar de hacer 1 kilómetro de alta velocidad si con eso podemos seguir subiendo las pensiones a 250.000 pensionistas gallegos que cobran la pensión mínima y que han visto como, por cierto, en estos 6 años la pensión pasó de poco más de 400 euros cuando gobernaba Mariano Rajoy a 780, 800 en este momento. Subieron el doble, las de viudedad también. Esas son las decisiones que hay que tomar en momentos de dificultad. Probablemente hay otros que no comparten el que hagamos reformas. ¿Ese otros que se está refiriendo a señor Barreda? No, lo digo en general. Probablemente es más fácil decir pues que no hay que tocar el sueldo de los funcionarios, que a nadie le gusta. Pero si hay que hacer una política de ajuste, hay que hacerla. Yo, desde luego, no me gusta mirarle la cara a mis escoltas todos los días y saber que les hemos bajado su sueldo, o a los profesores de nuestros hijos. Pero si queremos reducir el gasto público, lo que no podemos hacer es la demagogia esta del Partido Popular, que consiste en algo milagroso. Por eso yo el otro día decía, después de ver al señor Rajoy abrazado al apóstol Santiago, que dentro de poco lo veremos abrazado a la Virgen de Lourdes, porque solo un milagro puede hacer posible que podamos reducir el gasto público, reducir los ingresos del Estado, aumentar el gasto público y, a su vez, mantener el objetivo de déficit. Solo lo puede hacer un milagro, pero los milagros no existen. Y, por tanto, hay que tomar decisiones, y eso es lo que está haciendo responsablemente el Gobierno de España. Perdóneme que insista con las declaraciones del señor Barreda. Probablemente fue uno de los más explícitos, no ha sido el único en cuestionar algunas cosas de la gestión que se está haciendo desde el Gobierno. En cualquier caso, ¿cómo se digiere dentro de la estructura del partido declaraciones de esta naturaleza? Con normalidad. Nos parece que son la opinión de una persona que, además de decir una cuestión genérica, me gustaría que dijese alguna cuestión concreta. ¿Qué es lo concreto? ¿Qué horizonte, qué política tendríamos que hacer? ¿Qué propuesta se esconde detrás de una declaración de estas características? Probablemente el señor Barreda tenga una idea brillante que todos estamos ansiosos de escuchar para poder desarrollarla. Por lo tanto, nosotros tenemos todos los oídos atentos a cualquier propuesta, venga de dentro de nuestro partido, o incluso no nos importaría que viniera del Partido Popular, a ver si alguna vez hace alguna propuesta para que los españoles sepan de verdad lo que piensa y cómo y qué medidas se tendrían que adoptar para hacer frente a los desafíos que tenemos como país. Hablaba antes del papel de los sindicatos y de los empresarios. ¿Qué opinión le merece la figura del señor Díaz Ferrán, el hecho de que el señor Díaz Ferrán sea el presidente de los empresarios en este momento, con su currículum en sus empresas? Bueno, usted mismo lo ha dicho en la fórmula en que formula las preguntas, ¿no? Probablemente no sea la persona que tenga el mejor currículum para estar al frente de los empresarios, pero esa es una decisión que le corresponde a los empresarios. Yo, desde luego, no me voy a inmiscuir en algo en el que no debo. Deben ser los empresarios los que elijan su propio destino, y deben de explicarnos si la imagen que da la actual dirección de la COE es la que más conviene al empresariado español. Pero han de ser ellos los que respondan. Pero como gobierno no les preocupa que el empresario español esté transmitiendo esta imagen. A nosotros lo que nos preocupa es que haya inestabilidad, para entendernos. Lo que nos gustaría es que resolvieran pronto esos problemas que se perciben en la cúpula de la COE, porque con la COE, igual que con los sindicatos, lo que deseamos es poder dialogar, poder acordar, poder establecer hojas de ruta que podamos compartir, que es lo que más necesita en este momento la sociedad española. Ámbitos de acuerdo y de cooperación para remar todos en la misma dirección y conseguir ese objetivo de anticipar la recuperación económica, y con ello
empezar a crear empleo, que es el primer problema que tiene el país. Bueno, hace unos días hubo un proceso de elecciones primarias en la Comunidad de Madrid, con un resultado que ya todos conocemos, esa victoria de Tomás Gómez. Vamos a recordar un poco las claves y las consecuencias de este proceso en el que, como decíamos, ganó el candidato en el que en principio no confiaba el presidente del Gobierno. Vigilado desde Europa, acosado por los mercados internacionales y hundido por las encuestas, José Luis Rodríguez Zapatero ya no se encontraba en su mejor momento cuando los socialistas decidieron ponerle más difícil su legislatura. Todo empezó el pasado 3 de agosto cuando Gómez acudió a la Moncloa y se atrevió a decirle no al líder de su partido, que le pedía la retirada de las primarias en favor de Trinidad Jiménez. Y tengo una buenísima valoración de Trinidad Jiménez. Pero la negativa de Gómez desencadenó una rebelión dentro del partido y hasta revitalizó a una militancia durmiente. He optado por muchas razones en apoyar a Tomás Gómez. Y aunque en estos momentos hay quienes intenten vender la derrota de la ministra de Sanidad como un ejercicio de democracia interna. Y es que la democracia por encima de todo. Lo cierto es que la rebeldía de Gómez ya se ha convertido en un referente para quienes piensan en el día después de la era de Zapatero. Bueno, han convertido esa victoria de Tomás Gómez en un ejercicio de democracia interna, pero visto ahora con el paso del tiempo, ¿fue un error introducir a la figura de Trinidad Jiménez en este proceso? No. El Partido Socialista es un partido que tiene vocación de ganar. Y para tener vocación de ganar hay que presentar a los mejores y, sobre todo, hay que sintonizar con el deseo mayoritario de los ciudadanos. Y la mejor forma de resolverlo cuando hay diferentes percepciones, diferentes puntos de vista, es la democracia. Fíjese lo que está ocurriendo, y le voy a dar un consejo, en el Partido Popular, aquí al lado, en Asturias, que tienen una diferencia de criterios en torno a la candidatura de Cascos, que solo los cascos azules la podrán resolver. Pues yo le recomiendo que den la voz a la gente. El problema es que hay algunos partidos que confiamos en la democracia interna. Hay otros que no. Estos días estoy escuchando dirigentes del Partido Popular que se acercan a mí y me dicen, y cuadros, el Partido Popular no cree en la democracia interna porque si dieran voz a los militantes probablemente Rajoy no sería su líder, porque desde luego no confían mucho en su liderazgo. Por lo tanto, no es la primera vez. Ese día, por cierto, hubo muchas elecciones primarias en otras comunidades autónomas. El Partido Socialista, allí donde había más de un candidato, le dio voz a sus militantes. Y todo el mundo ha expresado sus preferencias. Yo, desde luego, he expresado la mía con toda claridad, porque soy una persona que siempre hablo con bastante claridad, se me entiende siempre muy bien. Ahora, cuando se resuelve un problema, pues al final todo el mundo se pone detrás de quien resulta ganador, y lo que objetivamente hoy es indiscutible es que el secretario general del Partido Socialista en Madrid pasó del anonimato a ser un foco informativo. Eso es cierto. Pasó a ser de una persona que no tenía proyección social a ser una persona con proyección social. En conclusión, hoy el Partido Socialista, que de eso se trata, está en mejores condiciones de poder ganar y de poder gobernar la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, si hoy estamos en mejores condiciones de poder ganar y de poder gobernar en la Comunidad de Madrid, el proceso de primarias ha sido un acierto, aunque el candidato o la candidata que tenía mi preferencia no haya ganado. En cualquier caso, el proceso ha permitido escuchar algunas voces de algún militante histórico, con una persona con responsabilidades en el pasado dentro del Ejecutivo. Estoy hablando de Alfonso Guerra en concreto. Hay mucho jarrón chino dentro del Partido Socialista, me refiero a aquella expresión de Felipe González. Alfonso Guerra probablemente era el menos indicado para poder hablar de todo esto, porque simplemente cuando él tenía responsabilidades, el dedazo determinaba. Y aquí decide la democracia. Por lo tanto, yo tengo todo respeto y admiración por Alfonso Guerra, pero, cada etapa responde a cada etapa. Y en esta etapa, en el Partido Socialista, hay más democracia. Pero siente que no está remando todo el mundo en la misma dirección, que tienen al enemigo en casa en algunas ocasiones. No creemos que tengamos esa sensación. Al revés, todo el mundo ahora nos critica que hayamos cerrado filas en torno al candidato que surgió de la comunidad autónoma. Estas son las reglas de juego. Es más, la dirección del partido tenía un instrumento para poder decidir el candidato, pero le hemos querido dar la voz a los militantes, porque el Partido Socialista, su Comisión Ejecutiva Federal, puede excepcionar las primarias si así lo considera en un determinado lugar, en una determinada comunidad,
y no lo hemos querido hacer porque tenemos confianza plena en la decisión democrática de la gente. Bueno, estamos con el ministro de Fomento, manteniendo una entrevista. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y regresamos aquí en Vía V. Continúan ustedes en Vía V esta noche con el ministro de Fomento y vicesecretario general del Partido Socialista, José Blanco. Se incorporan en estos momentos a nuestra mesa dos compañeros de La Voz de Galicia. Carlos Punzón, muy buenas noches. Buenas noches. Domingo San Pedro, muy buenas noches. Bueno, ministro, sabe que a los periodistas nos gustan mucho los plazos, que a lo mejor a los políticos les gustan menos, pero ¿en qué momento nos podremos subir a un AVE que circule por Galicia? Bueno, pues a finales del próximo año podremos circular en alta velocidad desde Orense a Santiago, y hoy además anuncio que ese AVE no se parará en Santiago, que continuará hasta Ciudad de A Coruña. Por lo tanto, el próximo año los gallegos podrán subirse a un tren de alta velocidad. ¿Y ese adelanto de las fechas que está concretando aquí mismo, cómo va a ser posible? Bueno, he tomado la decisión de electrificar la vía entre Coruña y Santiago. Eso es posible hacerla el próximo año y por lo tanto podremos optimizar antes la línea, y en este sentido los gallegos también de A Coruña podrán disfrutar el próximo año, a finales de año, de la alta velocidad. ¿Qué supondrá para Galicia esa infraestructura? Esa infraestructura es importante, pero más importante es cuando tengamos la conexión con Madrid, en la que estamos trabajando intensamente. Es verdad que con poca ayuda, mucha crítica y poca ayuda, en un momento de gran dificultad económica, donde hay que sumar esfuerzos, sumar voluntades, aunar recursos para tratar de cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado. Desde luego, desde el punto de vista del desarrollo económico de Galicia, es muy importante la conexión con la meseta a través de la alta velocidad, pero no es menos importante todo lo que tenemos que hacer con el plan del transporte ferroviario de mercancías, que se habla muy poco de eso, y desde el punto de vista del desarrollo económico de Galicia tiene una enorme trascendencia. Yo no concibo nuestros puertos sin una buena conexión con el transporte ferroviario de mercancías. He leído estos días alguna crítica de cómo, por ejemplo, no se contempla no hay recursos para la conexión de Ferrol con el transporte ferroviario de mercancías el próximo año. No hay recursos el próximo año porque el próximo año se tiene que acabar de hacer el proyecto, que acabará el próximo año a principios del 2012, y será a partir de ahí cuando se tenga que hacer la contratación de esta obra. Hemos definido 3 grandes centros logísticos para el transporte ferroviario de mercancías en el plan que acabo de presentar: A Coruña, Vigo y Monforte de Lemos. Y eso también está llamado a jugar un papel muy importante, porque los costes logísticos de nuestras empresas muchas veces son superiores a los costes de personal, y eso desde luego no hace que nuestra economía sea competitiva y pueda desarrollarse de forma más eficiente. ¿Está aplicando desde el Ministerio de Fomento una discriminación positiva hacia Galicia? Mira, en Galicia había un gran consenso. Después de muchos años invirtiéndose en torno al 5% del presupuesto en Galicia, que es lo que correspondía en relación con su Producto Interior Bruto. Eso es lo que se invertía, por ejemplo, cuando gobernaba el Partido Popular, Aznar. En el año 2003, que es el último año de referencia del gobierno del Partido Popular, se invirtieron, estamos hablando no de lo presupuestado, sino de lo ejecutado, 415 millones de euros en Galicia. El año pasado yo he ejecutado en el Ministerio de Fomento cerca de 1.500 millones de euros, es decir, 4 veces más. Y había un gran consenso en Galicia, un consenso que, por cierto, lideró La Voz de Galicia, en el sentido de que hubiera una discriminación positiva en relación con los presupuestos, que se cifraba en torno al 8% de la inversión. Tanto es así que ese consenso llegó
a una disposición adicional del Estatuto de Autonomía que se quería aprobar y que ya formaba parte del consenso. Luego ese Estatuto de Autonomía no se aprobó porque había una discusión sobre un tema identitario, sobre si éramos una nación o no éramos una nación, pero en todo caso en el resto del Estatuto sí había un acuerdo, un consenso de fuerzas políticas, de fuerzas sociales, de fuerzas económicas, sobre la necesidad de que durante un tiempo, creo que se establecía 10 años, 15 años, no recuerdo, se invirtiera el 8%. En los presupuestos para el próximo año, 2011, la inversión del Ministerio de Fomento en Galicia es el 11,4%. El presupuesto ordinario. Y a ello tendremos que añadir todo lo que voy a hacer a través del Plan Extraordinario de Infraestructuras, que nos va a posibilitar licitar. Voy a dar una cifra que parece astronómica, pero es así. Vamos a licitar en torno, entre este año y el año que viene, a 7.000 millones de euros. Estoy hablando de más de 1 billón de las antiguas pesetas. Eso se va a hacer para el AVE Olmedo-Ourense-Santiago, se va a hacer para el Vialia de Vigo, que es todo el entorno y desarrollo de la estación de Vigo, se va a hacer para las autovías de A57 y A59 y la autovía entre Ourense y Santiago, que estaba en el plan ordinario y que yo he trasladado al plan extraordinario. Por lo tanto, vamos a movilizar una cantidad ingente de recursos. Es decir, que no solo cumplimos con el objetivo que estaba en el consenso de todas las fuerzas políticas, es verdad que no he escuchado a nadie decirlo. Yo no espero que nadie me agradezca nada, la historia juzgará, pero el hecho cierto es que había un objetivo que hemos multiplicado porque responde a la necesidad del país, responde a la necesidad de cumplir con el objetivo de que la alta velocidad llegue, de impulsar el transporte ferroviario de mercancías, de seguir construyendo las autovías interiores, de modernizar nuestros aeropuertos y nuestros puertos. Mire, a mí no me gusta hablar de mí mismo, pero yo he hecho más por Galicia en un año que Rajoy en 8 años. Yo lo único que recuerdo de Rajoy son 2 cosas. Uno, recortar el número de becas cuando era ministro de Educación. Fue en Galicia 8.000 personas menos tuvieron becas. Se redujeron en toda España. En Galicia 8.000 menos, cuando él era ministro de Educación. Hemos incrementado las becas en Galicia desde que estamos en el gobierno en el 57%. 38 millones de euros más. Y luego le hemos recordado por la gestión brillante que tuvo de la catástrofe del Prestige. No voy a hablar de ello. Yo puedo hacer un repaso de lo que he impulsado en tan solo un año. Pero he impulsado la mejora de los 3 aeropuertos gallegos. De los 3. Porque yo no compro esa mercancía averiada que está en el chip de algunos que dicen ¿por qué Galicia necesita 3 aeropuertos? Yo creo que tenemos capacidad como destino turístico que tenemos que relanzar para que Galicia tenga y haga rentable los 3 aeropuertos. Pero los 3 aeropuertos nos hacen rentable compitiendo el uno con el otro por la misma ruta, sino desplazándose a Europa y a otros lugares a catar nuevas rutas y nuevos mercados. Por eso he decidido invertir en los 3 aeropuertos. Ampliaré la pista de Alvedro, haré una nueva terminal en Santiago que se va a inaugurar el próximo año y además también haré una nueva terminal en Vigo, además de hacer los aparcamientos correspondientes en las 3 terminales. Eso se ha impulsado en mi mandato durante un año. Hemos resuelto un problema que teníamos de financiación para concluir el puerto exterior de A Coruña. Hemos lanzado los estudios informativos y los proyectos de los accesos ferroviarios al puerto exterior de A Coruña y al puerto de Ferrol. Cuando hemos actuado en materia de aeropuertos, en materia de puertos. He relanzado la autovía Santiago-Lugo, que no estaba ni un solo kilómetro en obras cuando yo asumí la responsabilidad de ser ministro de Fomento del Gobierno de España. Y ahora he desbloqueado algo tan importante que es la circunvalación de Santiago de la P9 y el puente Arrande, que son dos auténticos cuellos de botellas en el tráfico viario de nuestra comunidad autónoma. Y he dado un impulso definitivo que se va a consolidar y blindar, espero que lo pueda hacer, para garantizar definitivamente la llegada de la alta velocidad a Galicia. Alguien puede hacer más en menos tiempo, es probable,
pero todavía no he encontrado quién pudiera hacer más en menos tiempo por el desarrollo de las infraestructuras en Galicia. Carlos. Sí, frente a esa exposición que usted hace de lo que ha hecho en el Ministerio, desde la Xunta de Galicia el mensaje es todo lo contrario. Lo que en estos mismos días se acaba de decir el presidente de la Xunta, primero, es que ha puesto en marcha el cronómetro para ver si cumple o no con los plazos dados para el Pacto del Obradoiro. En segundo término, dice que de lo que ustedes, el gobierno socialista invirtió en Galicia desde 2004, se han dejado de invertir, de ejecutar 5.000 millones de euros. Y por último, en estos días ha habido una cruce de cartas entre él y usted, donde parece que el reconocimiento o el entendimiento no es del todo adecuado, ¿no? Yo reto al presidente de la Xunta a discutir sobre cada una de las cifras y partidas, a decirle a la cara que su gobierno en el año 2003 invirtió en Galicia 400 millones de euros, presupuesto liquidado y ejecutado de la Intervención General del Estado, y yo el año pasado invertí 1.500 millones de euros. Estoy dispuesto a decírselo a su cara y estoy dispuesto a desmontar cada una de las mentiras y groserías que le escucho estos días simplemente para tapar su incapacidad de gestión. No se puede volver a instalar en Galicia la resignación y el victimismo para tapar la incompetencia de un gobierno. No se puede hacer un bloqueo pidiendo un cambio de trazado en el AVE Lubián-Ourense, que nos ha retrasado en 6 meses la definición de los proyectos técnicos, y luego dirigirse a mí y decir que cumpla con los plazos. De momento tengo hasta el mes de junio para cumplir con los plazos si imputo el retraso que me trasladó la Xunta de Galicia sobre los objetivos que habíamos establecido. Porque he de recordar que el día que estuve con el presidente de la Xunta se comprometieron conmigo a no presentar ningún obstáculo, al contrario, a facilitar las cosas. Y esa es la realidad, y esa es la verdad. Y en este momento de grave dificultad económica, lo más fácil para mí hubiera sido dirigirme a los gallegos y decir: no hay recursos de los presupuestos generales del Estado como consecuencia del ajuste para mantener el calendario de ejecución de las obras que he comprometido, porque estamos en un escenario nuevo y distinto. Lo están también en Galicia, que por cierto anunció un ajuste presupuestario de 900 millones en junio, lo corrigió en el mes de septiembre elevándolo ya a 1.500 y además anuncia una reducción de inversión en infraestructuras del 30%. Por tanto, ellos pueden hacer el ajuste y yo, sin embargo, no lo puedo hacer. Es verdad que no lo voy a hacer, porque he definido una fórmula que me va a permitir no licitar en el plazo que he establecido 3.000 millones más para el AVE gallego. No, voy a hacer una licitación, escúcheseme bien, de cerca de 6.000 millones, el doble de lo que he comprometido con el presidente de la Xunta. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar que si me voy del ministerio en algún momento, bien porque el presidente así lo determina, bien porque perdamos las elecciones, el AVE de Galicia quede blindado y no venga de nuevo un gobierno amigo que haga mucha demagogia y mucho cuento, pero que al final no cumpla con la responsabilidad y con los compromisos y con los anhelos y deseos de Galicia. Pero para conseguir ese objetivo, lo que necesito es la cooperación y no los torpedos. Lo que necesito es garantizar confianza en quien tiene que invertir y no distorsionar los objetivos. Lo que necesito es más compromiso y menos dificultades por parte del gobierno de la Xunta de Galicia, porque tengo que hablar con inversores, muchos de ellos extranjeros, para que se comprometan con las empresas a tratar de comprometer la licitación de esa alta velocidad. Debía ser un objetivo del país y ese objetivo lo debería liderar el presidente de la Xunta, pero el presidente de la Xunta está demostrando que está más preocupado por Pepe Blanco que por el AVE gallego. Y yo les quiero decir, me da igual lo que diga el presidente de la Xunta, yo voy a trabajar para cumplir con el objetivo de blindar la construcción del AVE gallego. Y me da igual lo que se diga, me da igual que se mire el reloj a ver si la licitación la hago el 31 de diciembre, el 30 de noviembre o el 6 de febrero, que es el día, por cierto, de mi cumpleaños. Me da igual, mi compromiso es con los gallegos. Y yo tuve la lealtad de esperar a anunciar un compromiso sobre el AVE
a que el presidente de la Xunta fuera investido presidente. Porque él lo único que puso en el compromiso fue la firma. Y yo lo que pongo todos los días es la energía, la determinación y el esfuerzo, a pesar de las trabas que a veces me ponen, para sacar este proyecto adelante. ¿A qué cree que se debe esa actitud que describe del presidente de la Xunta? Pues seguramente se debe a que en el fondo les molesta que las cosas vayan saliendo. Se me dijo que tenía que arreglar el tema de la circunvalación de Santiago y el puente de Rande. Y al poco tiempo, cuando se veía que ya estaba resuelto, se dice todo lo contrario. Ahora priorícese la AP57 y la AP59. Yo soy serio y lo que quiero tener enfrente son interlocutores serios y no gente que cambia de criterio en la medida que se ve que se cumplen con los compromisos. Ya me gustaría a mí que todos los proyectos y todas las cosas estuvieran más avanzados. Ya me gustaría a mí que muchas autovías y muchas infraestructuras se hubieran desarrollado. Ya me gustaría a mí que el gobierno de Aznar del Partido Popular invirtiera en Galicia el 11,4%, que es lo que voy a invertir yo para el próximo año, en lugar del 4% que invertía. Porque si hubieran hecho eso, no hubiera sido necesario de esta discriminación positiva. Que la hago no por ser gallego, la hago porque creo que responde a una verdadera necesidad de cohesionar y de vertebrar el país, pero también la hago por otra cosa, porque creo que si Galicia pierde en este momento el tren de futuro, lo perderá para mucho tiempo, y yo desde luego no quiero ser corresponsable de que Galicia pierda el tren de futuro, y yo invito a cooperar lealmente. Le voy a invitar al presidente de la Xunta a que venga conmigo a China, a hablar con los inversores chinos, a comprometerse, o que venga conmigo si quiere. Voy a viajar en la primera semana de diciembre, o a que venga conmigo a Nueva York a hablar con los fondos de inversión norteamericanos. Voy a ir a mediados de noviembre. Le voy a invitar al presidente de la Xunta a que deje de hostigar y se venga conmigo a trabajar de verdad por Galicia y por garantizar la llegada de la alta velocidad a esta tierra. Domingos. Sí, en este contexto de crisis, de ajuste presupuestario, ¿es necesario realmente mantener ese esfuerzo de inversión en las grandes infraestructuras, en las autovías, en el AVE? Lo digo sobre todo porque hay voces ya dentro de su propio partido que están diciendo que a lo mejor lo que hay que hacer es priorizar algunos servicios básicos, ¿no? Como los servicios sociales, la dependencia. Usted mismo aludía a ello cuando decía que estaría dispuesto a hacer 1 kilómetro menos de AVE si con eso se garantizan, por ejemplo, pensiones, ¿no? Sí, es verdad que lo he dicho y lo quiero ratificar. Desde luego el presupuesto para el próximo año, el gasto social es el 58%, que nos permite, por ejemplo, tener un gasto educativo como nunca tuvo España, más becas que nunca, o subir las pensiones de 250.000 pensionistas gallegos, que no son poca cosa, que cobran la pensión mínima. Todos las viudas y todos los del régimen especial agrario, por poner un ejemplo. Pero eso hay que compatibilizarlo con cohesionar de verdad al país para que no haya en el país dos velocidades cuando tengamos la oportunidad de volver a crecer económicamente. Si ustedes siguen los debates en el Congreso de los Diputados, hay algunas fuerzas políticas, unas con mayor intensidad y otras con menos, pero la intención es la misma, que siempre plantean que hay que buscar la eficiencia en las inversiones, pensando solo en lo suyo y pensando poco en los demás. Mire, yo voy a hacer una apuesta durante estos próximos 6 meses. Yo no sé si me va a salir o no, pero la voy a hacer, que es garantizar aquello que si no se garantiza ahora tendrá muchas dificultades para ser garantizado en el futuro, que es que la alta velocidad llegue a Galicia y a Extremadura, que es potenciar el transporte ferroviario de mercancías y que es acabar grandes corredores como el corredor del Cantábrico, la autovía del Cantábrico, que es tan imprescindible para la cohesión social y para el desarrollo económico del todo el norte del país. Son apuestas, a veces apuestas incomprensibles. Ya le aseguro que el día en que saquemos a licitación por valor de 6.000 millones la CPP de Galicia, además de vencer resistencias externas, tendré que vencer también resistencias internas.
pero estoy dispuesto a hacerlo. Y a mí no habría nada más que me gustara que el presidente del Gobierno de Galicia compartiera este objetivo y no pusiera ni una sola traba. Pero ¿qué supone un mes arriba, un mes abajo en un proyecto de esta envergadura? Estamos hablando de una licitación de más de 1 billón de pesetas. Algunos no son conscientes probablemente de la dimensión de lo que hablamos, pero me parece que aquí es donde se demuestra cuando hay interés de partido o cuando hay un interés general. Y yo desde luego voy a poner toda la carne en el asador. Y luego esto no se resuelve con misivas, con cartitas. ¿Qué le parece esa carta que remitió el presidente de la Xunta a Durão Barroso? Pues no me parece que sea la mejor forma de resolver un problema. Porque, ¿qué cree el presidente de la Xunta? ¿Qué va a conseguir con eso? Porque si el gobierno de Portugal, que en este momento tiene un problema muy importante para salir de la crisis, el gobierno de Portugal tiene que pagar tipos de interés ya altísimos. Tiene un diferencial con el bono alemán de 400 puntos, el diferencial de España de 170. Imagínense la diferencia. Que tiene unas enormes dificultades económicas. Pues tendrá que tomar aquellas decisiones que le permitan sacar adelante el país. Por cierto, haría bien el presidente de la Xunta, en lugar de dirigirse al señor Barroso, dirigirse a sus amigos los conservadores portugueses, que son los que más están boicoteando al gobierno de Sócrates en la idea de desarrollar la alta velocidad. Pero imagínense por un momento que la Unión Europea diga que no acepta la reprogramación de los fondos europeos destinados a esta línea, al tramo de Oporto-Vigo. La parte portuguesa, estamos hablando de 300 millones de euros. No tengo la cifra en la cabeza, pero en todo caso no mucho más. ¿Eso qué es? Es la 7ª parte de lo que cuesta esa línea. Por lo tanto, si no tienen recursos, perderán los fondos europeos, pero no resuelven el problema. Por lo tanto, invito a que se haga menos demagogia y que de verdad se trabaje. Y en tiempos de crisis no se puede hacer todo simultáneamente. No todo es posible. Y como no todo es posible, la responsabilidad de los políticos no es engañar y confundir para meterle el dedo en el ojo al ministro de Fomento, que parece que yo creí que era poco importante, pero para el presidente de la Junta debo ser demasiado importante, que lo único que hace es meterme el dedo, a ver si no me entero. Fíjese, desde que soy ministro, no antes. Autovía Lugo-Santiago, dificultad en un tramo, el tramo de Palas de Rey a Arzúa, por un informe de impacto medioambiental negativo, para retrasar. Es decir, no vaya a ser que la contrate pronto y al final así le podemos meter el dedo en el ojo a ver si no la contrata. Autovía A76, que es la de Ponferrada a Monforte, que estamos haciendo los estudios, que por cierto, cuando fue el Plan Galicia, mira que metieron de todo, y esa ni siquiera la metieron, esa ni siquiera estuvo en el Plan Galicia. Yo la he introducido en el año 2005 en el Plan Estratégico de Infraestructuras. También un informe negativo pidiéndome un cambio de trazado. Claro, luego alzamos la voz, hasta que el informe ya no era tan negativo. Todo tuvo arreglo. Igual me hicieron con el tramo de Lubián a Orense. Es decir, todos son obstáculos para que las cosas se vayan dilatando. Y luego, exigencia. No es la forma. Yo he demostrado un principio de lealtad infinita. Les invito a todos mis actos públicos, cuando pongo en marcha obras públicas, hablan en los actos e incluso tienen la tribuna para criticarme delante de mis narices cuando pongo en marcha obras. No creo que sea la forma más elegante de corresponder con una persona que lo único que quiere es que se hagan las cosas adelante. Lo único que quiero. Por lo tanto, no quiero expresarlo así, porque me parece que el principio de lealtad no puede ser ajeno a la situación, al contexto, al momento y a la relación fluida. Yo desde luego no hubiera nada que me hubiera gustado más que tener una buena relación con el presidente de Galicia, sustentada en el principio de lealtad. Probablemente él y yo tengamos una concepción distinta de lo que es la lealtad.
Carlos. Sí, siguiendo en esa línea, la Xunta de Galicia, no sé si no considera leal, pero sí es una herramienta, anuncia que va a abrir caminos judiciales para intentar parar el decreto del carbón, que se limita la producción o la utilización de carbón en Galicia y las 2 plantas que hay que utilizan carbón foráneo. También parece que va a querer llevar ese camino judicial para tratar de obtener los fondos de cooperación que se prorrogan, se trasladan, se retrasan al 2012. Y luego hay una serie de críticas en esa misma bolsa de que el gobierno central no apuesta por el sacobeo, de que el gobierno central no apuesta por los precios, no defiende los precios del sector lácteo en Galicia. ¿Usted como ministro no entiende que la Xunta también recurra a la vía judicial? Y si lo hace es porque antes le han pedido algún acuerdo al que no han alcanzado o no ha asistido. Desconozco alguno de los temas que está planteando. En todo caso, hoy mismo el ministro de Industria ratificó en el Consejo de Ministros, bueno, hoy mismo no, sí, el viernes pasado. Sí, ya hemos advertido que este programa es grabado. El viernes pasado, sí, en el Consejo de Ministros, que en ningún caso las centrales térmicas gallegas se van a cerrar porque son necesarias dentro de la planificación energética de España. Que en ningún caso se van a cerrar. Yo desconozco exactamente si el contenido del decreto puede ser más o menos favorable. Si la Xunta de Galicia entiende que lesiona algún interés propio de Galicia, está en su legítimo derecho de poder recurrir. Lo que me preocupa no es un recurso. Lo que me preocupa es que de nuevo se vuelve a instalar en Galicia el victimismo y la resignación, como una seña de identidad para tapar gestión propia, para tapar la propia responsabilidad. Yo creo en una Galicia abierta, dinámica, con capacidad para afrontar los problemas. Yo no quiero volver a la Galicia llorosa y del victimismo. Y en esto cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad. Si han disminuido los ingresos del Estado, han disminuido para todos. Porque las comunidades autónomas tienen una participación en los ingresos del Estado. Y es la misma ahora, bueno, ahora aún es mayor, que lo era antes del actual proceso de financiación autonómica. Por lo tanto, ellos son responsables de sus ingresos y de sus gastos. Ahora, no se puede decir queremos bajar impuestos y a su vez decir que me compensen mis políticas fiscales con ingresos que no tengo porque la financiación autonómica actual no me los garantiza. No puede ser. Si uno tiene que ser coherente en la vida y por lo tanto hay que tomar decisiones en función de esa coherencia. Desde luego, a mí me parece que lo peor que le puede pasar a Galicia, honestamente lo digo, es volver a instalarse en el victimismo, porque es una seña de impotencia que no nos va a conducir a nada positivo. Yo no creo en esa Galicia. Yo no creo en la Galicia resignada, en la Galicia impotente. Yo creo en la Galicia dinámica, en la Galicia emprendedora, en la Galicia luminosa. Por lo tanto, creo en los gobernantes que frente a los problemas adoptan soluciones y asumen compromisos. Permítame invitarle a un viaje que hemos hecho esta misma mañana a Palas de Rei. Palas de Rei es el origen biológico de José Blanco y prácticamente el origen político también. Hoy hemos visitado a algunos de sus convecinos y esta es la valoración y el recuerdo que tienen del actual ministro de Fomento. Muchos de los vecinos de Palas de Rei han crecido al lado del actual ministro de Fomento y todos siguen su trayectoria. Que para mí que es un buen vecino. Pues las autovías, por ejemplo, está preocupándose. Yo lo veo en la televisión nada más. Hola. Cando ven ainda nos invita aí uns pinchitos e imos con mil amores. Quien más y quien menos tiene sus vivencias personales. En nuestras salidas nocturnas coincidíamos de vez en cuando tomando alguna copa por aí en Melide ou aquí en el pueblo. José Blanco é un home apasionado da política. É un home apasionado do traballo. Lo dice Horacio Rouco, que lo conoce desde la infancia. Con él compartió 2 mandatos como concejal en Palas. Que non é como a outra clase de políticos que traballan para ter os cargos. Pepe Blanco
ten os cargos para traballar polos ciudadanos e polos territorios. Pocos en esta localidad esperaban sus éxitos políticos. Hombre, fulgurante, ¿no? Pero non se subiron os fomos á cabeza, acordeuse da terra e dos problemas que ten a terra, porque claro, ele do interior e coñece moi ben os problemas do interior de Galicia. Vivios e coñezos e resolvios. El futuro que le auguran sus vecinos de lo más prometedor. Hoxe o ministro José Blanco pues que non ten techo. Deseo que siga ahí mucho tiempo y bien para nosotros. Bueno, llegó a lo más alto, le falta poco para llegar a lo más alto. Bueno, o futuro tamén lle vexo moi ben en Galicia. Esperemos que no llegue a presidente, porque eso significa que seguirá gobernando el PSOE y yo quiero que gobierne el PP. Pero a nivel personal, que es lo que nos está ocupando ahora, yo sinceramente le deseo, como persona, le deseo éxitos en su carrera profesional. No se quejará, ministro, de la impresión que tienen de usted en Palas de Rey, ¿no? Eso que dicen que uno nunca es profeta en su tierra. Yo la verdad es que fui candidato a la alcaldía de Palas de Rey en el año 91. Es verdad que teníamos un concejal y pasamos a 6, y es verdad que el Partido Popular tenía 12 y pasó a 7. Quedamos a muy pocos votos, pero no he gobernado. Pero tengo la mayor gratitud y el mayor reconocimiento hacia los vecinos de Palas de Rey de cualquier color político. Y ya le aseguro que en la entrevista predominaba un color político que no era precisamente el de mi partido, porque conozco prácticamente, bueno, a todas las personas menos a una de las que han hablado ante las cámaras, y yo se lo agradezco. Bueno, pues es una pena, pero hemos agotado el tiempo por hoy. La conversación con el ministro daría para muchísimo tiempo más. Tenemos que despedirnos. Nosotros regresamos el miércoles, ya otra vez en directo, a partir de las 10:20 de la noche, pero permítanos, desde La Voz de Galicia y desde Televisión, un pequeño regalo, un modesto regalo, que es una serie de caricaturas en las que usted ha aparecido representado. No sé si se siente representado habitualmente en las caricaturas que hacen de usted. Pues normalmente sí, aunque en alguna, la verdad es que... Pues con este pequeño regalo, con una música de fondo que creo que le gusta especialmente, que es Joaquín Sabina. No sé si las fuentes nos fallan, le gusta Joaquín Sabina. No nos fallan. Le gusta Joaquín Sabina. Pues con esas caricaturas y esa música de Joaquín Sabina despedimos al ministro de Fomento y vicesecretario general del Partido Socialista. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Como decía, regresamos el miércoles ya a partir de las 10:20 de la noche. Era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar